En esta mañana quiero invitarle que usted se concentre en la palabra y busque en su Biblia el Evangelio de Lucas, capítulo 23. Evangelio de Lucas, capítulo 23. Y usted se va a ubicar allí y me va a seguir en una lectura que voy a tener desde el versículo 32 al 43. Lucas 23, versículo 32 al 43. En este tema acerca de la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hoy yo quiero que escuchemos lo que el Señor quiere enseñarnos acerca del Calvario. Pero aun cuando yo les digo, hermanos, sobre el tema del Calvario es muy amplio, hay mucha tela que cortar acerca de ese momento, de ese punto geográfico y de ese momento exacto en la historia de la humanidad. Así que vamos a prestarle atención a los dos hombres que estaban siendo crucificados al lado del Señor. Dice la palabra que habían dos hombres, uno a la derecha y uno a la izquierda, Jesús en el medio. Y en la narración que el evangelista Lucas nos muestra, hay algunos detalles que hoy tenemos que conversar acerca de estos dos hombres. Y como son dos hombres y el Calvario como lugar geográfico estaba en una encrucijada, es decir, un punto donde varios caminos se unen, el mensaje de hoy se titula La encrucijada de dos destinos. La encrucijada de dos destinos. Así que busquen su Biblia, Lucas 23, 32 al 43. Dice así la palabra del Señor. ¿Sí lo tiene, hermano? ¿Sí lo tiene? Amén. No me mire a mí, vaya allí en su Biblia para que usted se dé cuenta de las cosas que está diciendo la Biblia que usted tiene allí. Dice, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvo, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No es necesario que le repita, pero lo quiero hacer, que esta historia tiene un antes y un después. Así que si usted quiere colmarse de esta historia y sus detalles, pues tiene que ir leyendo todo el capítulo 23.
Es más, sería bueno que leyera todo Lucas. ¿Mm? Pero lo interesante específicamente de este instante donde Jesús se encuentra con estos dos malhechores en la cruz del Calvario, usted lo puede leer en todo Lucas, capítulo 23. Lo que nos interesa en este escenario no solo es la crucifixión de Jesús, sino también la crucifixión de dos hombres que comienza la narración calificándolos. Eran malhechores. ¿Se ha puesto a pensar qué significa la palabra malhechor? Que mal hace, ¿eh? Que mal actúa. Esa es, en términos básicos y sencillos, la descripción de este término malhechor. Y aquí en la palabra nos narra no solamente que los dos malhechores estaban a un lado y al otro lado de Jesús, sino que también nos narra cuáles fueron sus respuestas ante este evento próximo a su muerte, porque habían sido condenados a morir, bueno, no por algo bueno. El que estaba ahí, el único que estaba ahí condenado a morir porque hizo lo bueno fue Jesús. Ellos están condenados ahí a morir porque no hicieron bien. Se rebelaron, mataron, robaron, no sé, pero no hicieron bien. Y el pueblo romano, el gobierno romano del imperio, no tenía miramientos normalmente con los reos, con los presos. Y con mucha frecuencia ellos eran destinados a la muerte. Casi no se tenían esas condenas de 30 años, 25 años, 2 cadenas perpetuas, salvo Juan en la isla de Patmos, que lo mandaron a morir y con una cadena perpetua. Eso no era muy frecuente. Lo que sí era frecuente era que los malhechores, sobre todo los traidores al imperio romano, fuesen condenados a muerte. Así que estos dos hombres representan allí en el Calvario dos destinos frente al Señor. Dos destinos que la mayoría de nosotros hemos decidido tomar uno de ellos. Pero, ¿realmente consideramos ese evento importante en el cual un día decidiste recorrer uno de estos dos destinos? Hemos considerado que ese será el camino que voy a recorrer siempre de la forma en que Dios quiere que yo lo recorra, porque hace un rato yo le decía, es importante recordar que cuando amamos a Dios, cuando le servimos a Dios, lo tenemos que hacer de la manera como Él quiere, no de la manera en que a mí me parece, no de la tradición humana en que yo busco la manera de acercarme a Dios. El que cree en mí, dijo el Señor, como dice la Escritura. No es a mi buen parecer, es como dice la Escritura. Así que nos encontramos frente a una historia que es significativa y que tiene mucha relevancia analizar a estos dos malhechores, porque en definitiva eran dos hombres malos, que según la propia confirmación de uno de ellos, estar allí era justo, o sea, les aplicaron justicia, no estaban equivocados. Así que comenzamos con ese corazón de este hombre que al verse en esos momentos finales de la muerte, en ese preludio, quizás la gente alborotada, gritando, no gritaban por él, había mucha gente, había espectadores, pero por ninguno de los dos malhechores. La mayoría de los espectadores estaban allí por Jesús, estaban quienes lloraban por Jesús y estaban quienes le adversaban y se burlaban de él. Por mucho tiempo predicando y asumieron esas palabras que los mismos detractores de Jesús habían dicho en son de burla, este es el rey de los judíos. Y se tomaban de allí para burlarse. Tú que eres rey, sálvate a ti mismo. Bájate de allí. Y la gente entonces le escarnecía al Señor allí
montado, clavado en la cruz del Calvario y le decían improperios. Pero todo era por Jesús, nada tenía que ver con los dos hombres que estaban a un lado. Pero vemos que este hombre, uno de ellos, se da cuenta de lo que está ocurriendo y comienza a hablarle a Jesús en medio de su agonía. Porque, hermanos, ser crucificado para el Imperio Romano era una de las peores muertes. Era una muerte muy dolorosa y no era instantánea. La persona crucificada comenzaba a desangrarse poco a poco. Comenzaba a desangrarse. Y ese flujo de sangre que iba destilando sangre poco a poco, el que estaba allí sentía como literalmente su alma estaba saliendo de su cuerpo. Literalmente se iba desmayando. Además de que estar suspendido en un madero, de la forma en que lo hacía el Imperio Romano, no solamente la vida se le iba agotando poco a poco, sino que había mucho dolor. No estaba como los que mueren, por ejemplo, en la silla eléctrica, no estaba sentado en una silla y de repente prenden y le dan paso a la electricidad y muere sentadito en su silla. No estoy diciendo que es una bonita forma de morir. Estoy diciendo que la muerte llega de manera instantánea sin un dolor previo. Diferente a estar colgado, está suspendido, no hay de dónde agarrarse, está suspendido y en el hecho de tener los clavos hace que duela aún más. Había una agonía. Y le digo esto, hermano, porque muchos de nosotros vivimos una vida de agonía. Estamos viviendo en un mundo donde la agonía nos invade, nos arropa. Las personas se endeudan, las personas se meten en problemas, las personas tenemos problemas en las casas, en el trabajo, hay problemas sentimentales, hay problemas sociales, hay problemas existenciales. ¿Para qué estoy viviendo? ¿Para qué estoy aquí? Hay problemas de salud que nos trastornan porque hay un dolor o una enfermedad que nos mantiene al filo de la muerte, pero estamos vivos, pero no nos vamos, pero si nos vamos, esa incertidumbre trae agonía. Y en ese momento de agonía, este hombre, este primer malhechor en el versículo 39, expone un corazón endurecido aún frente a la muerte. En ese momento de agonía, hermanos, la mayoría de las personas tiene una tendencia. No han querido acudir a Dios, pero en ese momento de agonía preguntan ¿dónde está Dios? En ese momento de agonía preguntan por qué Dios no hizo o hace algo, pero en su vida no han querido atender a Dios. Y no estoy hablando solamente del que no ha creído en Dios. Estoy hablando también de aquellos que en su vida en algún momento creyeron en Jesús como Hijo de Dios, como Salvador, pero han estado quizás muy inmiscuidos en las cosas terrenales, como para estar pendientes de lo que Dios quiere con su vida y no ser transformados por el poder del Espíritu Santo. Este hombre en su agonía le dice, y uno de los malhechores que estaba en versículo 39, colgados, le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. O sea, aprovecha y nos haces un favorcito. No solamente te bajas tú, pero oye, estamos aquí al lado tuyo. Me parece que sea posible que nos bajes también. Hazme el favor completo. Hay un corazón endurecido, pero también hay una rebeldía que desprecia la gracia del Señor. Yo no sé, porque la Biblia no nos dice, no nos da la identidad de estos malhechores. Yo no sé si estos malhechores en algún momento pudieron ver a Jesús en sus años de popularidad, como lo dicen los libros de Flett,
la Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos, ellos estudian a sus estudiantes, yo estudié allí, a sus estudiantes nos muestran la vida de Jesús en 3 tiempos. El año de popularidad le llaman a ese año donde Jesús inicia su ministerio. Yo no sé si estos malhechores conocieron a Jesús en su año de popularidad. Yo no sé si vieron los milagros, yo no sé si comieron de algún alimento de esos que el Señor multiplicó, yo no sé si fueron testigos de los demonios que el Señor echó fuera, no sé. Pero este hombre que representa los corazones endurecidos, que a pesar de saber o de tener la oportunidad de creer en fe en el Hijo de Dios, normalmente acudimos a la rebeldía. Y como cualquier ser humano, y es algo que traemos en nuestro ADN transferido desde Adán hasta hoy, como cualquier ser humano, quiere hacerle exigencias a Dios sin arrepentimiento genuino. Y esa es una de las cosas que caracteriza a este malhechor. Sálvate tú y sálvame a mí, sin mostrar el más mínimo arrepentimiento. Muchas de las personas creen que como Dios es amor, y hay una corriente que se ha metido dentro de la iglesia evangélica también, como Dios es amor, Él me acepta y me quiere como soy. No, eso es totalmente erróneo. Cristo dio su vida por mí que era pecador, que estaba muerto en delitos y pecados, que no tenía comunión absoluta con el Santo, con Jehová, con Dios, con nada de lo divino. En ese momento, como dice el apóstol Pablo, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, así como éramos, Jesús entregó su vida por mí. Sí, pero hasta allí. Cuando entregamos nuestra vida al Señor, debe actuar en nosotros el Espíritu Santo y nosotros debemos darle lado, debemos cederle terreno, debemos cederle control para que Él nos transforme. Como dice el apóstol Pablo en Romanos, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No podemos ser iguales. El apóstol Pablo le dice a los hermanos en Corintios, ahora que son nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Ahora todas son nuevas. Así que no es cuestión solamente de exigirle a Dios, sino que yo creo que no tengo de qué arrepentirme. Creo que por el hecho de solamente tener el título de hijo de Dios, puedo exigirle a Dios que como hijo yo decrete, yo declare, yo diga que y pacte no sé cómo y no sé qué más para que Dios haga lo que yo quiero. Porque la Biblia dice, todo cuanto pidan al Padre, esto os daré. Y eso no es así. El que ama mi palabra, dice el Señor, mi palabra guardará. Es decir, no es guardará de que la agarré y la metí en un cajón. Aquí la palabra guardará habla de obediencia. Así que este corazón que exige al Señor era un corazón falta de arrepentimiento. Si tú eres el Cristo, ¿no? Había una pizca de alguna forma de reconocer que por fe que Él era el Cristo. Estaba allí colgado con mucho dolor, pero estaba escuchando que los demás le estaban injuriando y burlándose de Él porque Él decía que Él era el Hijo de Dios, el Cristo, el ungido prometido. Era su última oportunidad de que buscar la manera de expiar sus pecados y empieza a hacer demandas como si mereciera las demandas, como si mereciera ser respondida. Y acuérdese que nosotros hemos recibido la gracia sin merecerla. No podemos pagar, no podemos alquilar, no podemos hacer cosas para merecer la gracia de Dios. La gracia de Dios la tenemos solamente por gracia, solamente porque Él quiso,
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por medio de un pago, no por medio de una exigencia, no por medio de mi comportamiento y mi conducta, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y para que quede claro, esto, o sea, esa gracia no es de ustedes, dice el Señor. No es una acción que ustedes merezcan o puedan comprar, dice el Señor. Y este hombre que representa ese corazón endurecido no está tratando de buscar perdón, está tratando de buscar la salida, la solución sin consecuencias. Porque nosotros nos metemos en problemas y queremos que después que Dios resuelva nuestros problemas y nosotros nos metimos en problemas. En los talleres que estaba compartiendo con los muchachos allá, como eran jóvenes, todos son estudiantes, yo les decía, mire, a veces nosotros nos equivocamos con el Señor. 5 minutos antes de un examen oramos. Por supuesto, la iglesia nos ha enseñado que oramos y la oración es respondida por Dios. 5 minutos antes de un examen estamos allí orando, Señor, ayúdame que yo pase este examen. Pero no estudié, no leí, no repasé. Es cierto que Dios cura enfermedades incurables, es cierto que Dios levanta a los muertos, pero Dios no apotola la sinvergüenzura. Y hacer que tú pases el examen sin haberte esforzado estudiando previamente es una sinvergüenzura. Dios no apoya sinvergüenzura. ¿Sí me explico, hermano? Hacemos exigencias al Señor solamente como este hombre para buscar salir de las consecuencias, pero sin un verdadero arrepentimiento que busque primero el perdón. Porque constantemente estoy metiendo el pie, por no decir la pata, ¿verdad? Así en lo popular, en lo criollo. Constantemente estoy metiendo el pie, constantemente debo pedir perdón. Pero este hombre es la representación ideal de todas las personas que están buscando escapar de las consecuencias de sus actos. ¿Quién te enseñó eso, Adán? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó que tenías vergüenza o miedo? ¿Quién te enseñó? ¿Acaso comiste del árbol que te dije? Bueno, la mujer que me diste, ¿ves? En lugar de inclinarse, en lugar de pedir perdón, en lugar de mostrar arrepentimiento, la mujer que tú me diste, Señor, me dio y pues yo comí. Porque todo lo que trae la esposa, ¿verdad? Uno se lo come. Todo lo que la esposa viene con un platico. Por eso es que a veces las esposas envenenan al esposo, ¿ves? Porque el esposo te toma todo lo que la esposa sin preguntar. Eso no pasa por ningún filtro, hermano. ¿Ah? Se cuenta que en la Edad Media, los esposos que salían a trabajar, algunas esposas allá en Europa, echaban un poquito de veneno en la comida del esposo. Y en su jornada laboral o a donde se iba, después de la jornada laboral, se sentía mal y regresaba a la casa. Y luego ella le daba el antídoto y lo sobaba y no sé qué y se sentía bien. Y eso de una u otra forma hacía que el esposo sintiera conexión con la casa porque en la casa se sentía bien. Fíjese cómo actuaba la esposa. No estoy hablando de todo, ¿no? En unos casos que se dieron en la Europa medieval. Y la esposa envenenando al esposo un poquito para que se sintiera. No le estoy diciendo a los esposos de hoy que cuando sienta un dolorcito de barriga, crea que su esposa le está echando ahí Regoxal o algo así. No estoy poniéndolo paranoico. No, esa no es mi intención. Estoy tratando de decir que a veces nosotros pretendemos hacer las cosas y cuando las hacemos y tienen consecuencias, no queremos asumir las consecuencias. Todo acto tiene consecuencias. Todo acto tiene consecuencias. Hay una ley
de la física, cada acción tiene una reacción. Todo lo que usted diga tiene consecuencias, quizás no inmediatas, pero tendrán consecuencias. Todo. Yo le digo siempre a los muchachos, mire, la mentira, cuando pesa mucho, se cae rapidito. Es decir, cuando yo trato de construir sobre una mentira otra mentira para poder sostener la primera, esa construcción arriba y la otra arriba para poder sostener la siguiente, mientras más peso, ella es tan frágil que se derrumba rapidito. Pero también la mentira, el dicho popular, dice que tiene patas cortas. Entonces yo puedo decir una mentira y no sostenerla, pero ella siempre tiene patas cortas. Es decir, la verdad la va a alcanzar. No podemos escapar de las consecuencias de nuestros actos, pero sí podemos mostrarnos arrepentidos. Y este hombre no solamente hace una exigencia sin arrepentimiento, sino que tiene una ceguera. Quizás estando allí clavado junto al Señor, los pensamientos no pueden ordenarse de la manera correcta, el dolor no lo deja pensar, la agonía no lo deja pensar, el temor quizás a la muerte no lo deja pensar. Yo no sé cuántos de ustedes han estado frente a frente con la muerte. No estoy hablando del espíritu, ¿no? O sea, no estoy hablando de que se le presentó un espíritu. Estoy hablando de ese momento donde yo usted dice, no, nada, hasta aquí llegué. Nada, o sea, de aquí, derechito me voy. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Señor. Arreglo todas mis cosas. Yo no sé cómo usted se ha sentido si ha tenido esa oportunidad, pero qué tremendo debe ser saber que ya estoy allí montado en el autobús de la muerte, y que nada me va a bajar de ahí. Ya estoy allí y este hombre está ciego y esa ceguera no lo deja ver quién es Jesús. Cuando estamos ciegos, cuando hay una ceguera espiritual, no hablo de la ceguera física, cuando estamos ciegos normalmente, y aún puedo hablar de la ceguera física en las primeras etapas y dependiendo la personalidad del individuo, normalmente nos victimizamos. Normalmente viene el lamento, sobre todo para el que nació viendo y creció viendo y por efectos de un accidente o de una enfermedad perdió la vista. No es lo mismo nacer invidente, nacer sin vista, que después de grande perder la vista. No es lo mismo. Ya tú conoces ese sentido de la vista, ya se desarrolló. Perderlo es como amputar una mano, lo vas a extrañar. Ese sentido se desconecta abruptamente y la persona entra en un modo donde su mente está tratando de ver qué pasó, de explicar por qué yo, y algunos entran en negación. Algunas personas entran en negación. Este hombre había entrado en negación espiritual. No sabía quién era Jesús, no podía ver la santidad del santo que estaba allí colgado al lado de él. Y eso lo llevó a que su corazón endurecido no pudiese ser tratado por la gracia del Señor. Su propia ceguera lo impidió. Su propia ceguera hizo que él no viera ni accediera al perdón que Jesús podía otorgarle allí, aun cuando su cuerpo muriera físicamente. Y allí entra la tercera característica de este malhechor, y es que somos seculares, nos importa mucho lo terrenal. Y aún nuestra vida como creyentes la secularizamos. Por eso a mí no me gusta hablar en términos de, a veces estamos conversando con alguien y decimos, hablo de lo secular. No, el creyente en Cristo
no es un superhéroe de las comiquitas y de las películas. Lo que tienen en común la mayoría de los superhéroes de las comiquitas y de las películas es que todos tienen una doble identidad. Por un lado, se muestran como el común denominador, como el resto de las personas. Trajes, lentes, trabajan, ¿sí? Son flaquitos, no pueden hacer las cosas que los superhéroes hacen, se mezclan con lo común. Pero cuando necesitan hacer algo por el bien de la humanidad, entonces cambian su vestir, cambian su aptitud, cambian incluso su apariencia y se descubre su verdadera naturaleza, superhéroe. A veces nosotros, nuestra vida como creyentes, queremos vivirla así. Me conocen como creyente en la iglesia. En la iglesia. Y si voy en la ruta, me conocen si es que llevo la Biblia en la mano. Porque ahora da como penita cargar la Biblia. Y ahora con las comodidades del sistema, ¿ves? Las Biblias son más pequeñas con el supuesto de comodidad. Biblia de bolsillo. Después andan penando porque no tienen la letra chiquitica de esa Biblia. Porque para hacerla más minúscula hay que reducir la letra de la Biblia. Pero lo cumbre, hermano, es que a veces ni siquiera en nuestra casa saben que somos creyentes. Y no porque no tengan conocimiento en su mente, o sea, no lo sepan, sino porque mi conducta no genera el testimonio de ser creyente. Secularizamos todo, no podemos secularizar todo. Este hombre secularizó ese momento cuando le dice al Señor, si tú eres el Cristo. O sea, yo no lo sé, tú lo estás diciendo, aquellos lo están diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti y échanos una manito, sálvanos a nosotros, aquí donde estamos. Era una burla más, ya no de los que estaban abajo en tierra, sino de quien estaba también al lado de él crucificado. Este hombre no quería una relación con Jesús. Este hombre quería que por un acto de magia Jesús respondiera a su petición. Y hemos hablado aquí, hermanos, con alguna frecuencia, que Jesús, que Dios no es mago, no hace actos de magia. Los instrumentos de Dios en la tierra somos sus hijos. El testimonio de la existencia de Dios en la tierra lo dan sus hijos. Para eso dejó aquí a su iglesia. Este hombre representa lo que el apóstol Pablo escribe en Romanos 1:21. La versión PDT lo dice así: aunque los seres humanos conocían a Dios, no lo respetaron como Él merece, ni le dieron gracias. Mire cómo dice esta versión: terminaron pensando bobadas y se cerraron al entendimiento. Mire, en el estudio del conocimiento universal pensamos en los grandes filósofos que pusieron las piedras del fundamento de la ciencia, pero ni esos grandes filósofos lograron responder a esa pregunta existencial que muchos de ellos las dijeron: ¿quién soy? ¿Para qué estoy acá? ¿Cuál es mi propósito? ¿O cuál es el propósito de la existencia? Más allá de la filosofía, nos encontramos con la palabra de Dios que nos da respuesta a esas preguntas existenciales. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Y dice Juan allí en el capítulo 1,
que a los hijos de Dios les dio potestad de ser llamados así, hijos de Dios. ¿Quién eres tú? Un hijo de Dios. Pero no respetaron a Dios como Él merece, ni le dieron gracia. Y dice el apóstol, terminaron pensando bobadas. Porque ahí terminamos siempre en bobadas, en cosas que nos entretienen, porque secularizamos la gracia de Dios. Y nos entretenemos con eso secular. Nos entretenemos y el mundo gira, todo es cambiante. Hace poco más de 500 años, la ciencia, los filósofos de ese tiempo, de esa época, creían que la Tierra era el centro del universo. La ciencia luego avanzó, se construyeron mejores instrumentos de medición astronómica y la ciencia descartó que la Tierra sea el centro del universo. El primer diseño del sistema solar cartográfico, Copérnico y el resto de los científicos, teníamos en el sistema solar 9 planetas, ¿sí? Y unos científicos hace unos años sacaron a Plutón de esos 9 planetas, ya no tenía las características que hace que un planeta sea planeta, entonces ya no tenemos tantos planetas en el sistema solar. La ciencia avanza, modifica, cambia, descubre, pero el Señor uno solo. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin. El que era, es y será. Dios es inmutable, no cambia. La medicina, el sistema, el mundo, la ciencia cambia muchas veces a conveniencia política, conveniencia económica, cambia. Otras por descubrimiento. Mientras los instrumentos son más sofisticados, se va descubriendo cuál es la naturaleza de las cosas, de la materia, por ejemplo. Y si no lo descubrimos como una ciencia exacta, hay una teoría, el darwinismo, por ejemplo, la evolución, tratando de explicar aquel eslabón perdido que conecta en la evolución una fase con otra que no ha podido ser explicada con la ciencia, pero la teoría permite saltarla. Yo recuerdo siendo muchacho, cuando en la biología, en la materia, en la escuela, biología de segundo y de tercer año, uno veía a Charles Darwin y su modelo de evolución de las criaturas, cómo las criaturas, los animales, las plantas, el globo terráqueo, fue todo pasando por un proceso de adaptación para evolucionarse. Esas teorías han ido modificando la estructura de la vida. Todo cambia. Jesús es inmutable, no cambia. El que tenía fe antes y el que tiene fe ahora en el Señor son salvos de la misma forma, por la gracia del Señor. Tenemos el segundo hombre. El que estaba al otro lado del Señor representa el contraste de este corazón que despreció la gracia, de este corazón endurecido. Pero fíjese usted que está en las mismas condiciones de agonía del hombre anterior. No está más cómodo, no está menos crucificado, no tiene 3 clavos menos que Jesús o que el primer hombre. Está en la misma forma y en la misma intensidad de agonía, desangrándose poco a poco, con un dolor insoportable,
con el mismo miedo frente a la muerte, pero este hombre tiene una actitud diferente, y es que en él se despertó el temor a Dios. Su corazón estaba contrito. Era un hombre que, aunque igualmente era un malhechor, y ya le dije que él reconoce que ellos justamente están colgados. O sea, no es que como la mayoría, no, yo no lo hice y no merezco estar aquí. No, él sabe que merecen estar allí. Él lo sabe. Pero él experimenta una transformación milagrosa en los últimos minutos de su vida humana. Colgado en ese madero, adolorido, nos dice el versículo 40 y 41 de Lucas 23. Respondiendo el otro, le reprendió al primer malhechor. La conversación era con él, con su contraparte, con lo secular. La conversación era con ese corazón endurecido, que tenía una ceguera que no pudo ver la santidad del Señor ni su poder. Y él le reprendió diciendo, ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Fíjese cómo en esos últimos minutos se despierta el temor a Dios en este corazón. En esos últimos minutos que este hombre está allí, se da cuenta de que estaba en la misma condenación los tres, pronto a morir. Y él le explica al primer malhechor diciendo, nosotros a la verdad justamente, o sea, tienen razón. Él le da la razón a los jueces que lo condenaron. Él le da la razón al imperio. Nosotros a la verdad, o sea, te soy sincero, nosotros merecemos estar aquí. Es lo que le está diciendo. Justamente padecemos. Y hay una razón. Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Y la gran pregunta de todo lector, bueno, no de todo, voy a ser aún más específico, la mía personal. Mi gran pregunta ante estas últimas palabras de este hombre. Mas ningún mal hizo. ¿Cómo sabía? ¿Acaso quizás puede existir la posibilidad de que caminó con Jesús un tiempo, lo conoció? Estuvo cuando Jesús resucitó a Lázaro, estuvo allí como espectador. O quizás estuvo cuando el Señor les dio alimentación a los 5,000 y a los 3,000. Y hasta quizás comería un poquito de ese pescado y ese pan. Quizás anduvo con Jesús y vio cuando sacó a aquella legión de demonios de este hombre en Gadara. No sé, no lo dice la palabra, no lo descarta, no lo afirma, pero hay algo que se despierta en este hombre y es reconocer la inocencia de Jesús, la santidad de Jesús. Quizás no caminó con Jesús como sus discípulos. Quizás no fue parte de la multitud que vio al Señor, quizás en aquel momento cuando descendió una paloma del cielo y escucharon los testigos, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Es posible. Pero estando allí quiso creer en la santidad del Señor en esos minutos de agonía. Decidió creer que el que estaba siendo crucificado a su lado, ningún mal había hecho. Qué interesante reconocer la justicia de Dios. Qué interesante reconocer que podemos admitir la verdad, y es que por nosotros mismos nunca alcanzaremos la justicia de Dios. Por nuestros propios medios nos quedamos cortos.
Y él reconoce y dice más, ningún mal hizo. La característica que resalta más de este hombre malo, que había hecho cosas malas, es precisamente ver la justicia en Jesús. Ningún mal hizo. Y esto le permite ir un paso más allá. Y en el versículo 42, en ese conversatorio que mantiene con el primer malhechor, ahora lo cambia y se dirige al Señor y le dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Así que no solamente cambia la dirección de la conversación, sino que ahora reconoce no solo que Jesús no hizo nada malo, sino que Jesús es rey. Acuérdense que las personas que estaban allí le injuriaban diciendo, tú que eres rey, sálvate, tú que eres rey. Incluso el primer malhechor decía, tú como eres rey, bájate y de paso haznos el favor y nos bajas a nosotros. Este hombre quiso reconocer por fe que Jesús es el rey. Es voluntario, es fe, es humildad, es bajar la soberbia, es bajar el orgullo y reconocer que Jesús es el rey de tu vida, de mi vida. Mientras los religiosos que entendían lo que Moisés, lo que Elías, lo que Eliseo y lo que el resto de los profetas hablaron acerca del Mesías, del ungido de Dios como rey, y estos religiosos entendiendo teóricamente el concepto de reinado, no pudieron reconocer, no les dio su real voluntad reconocer que Jesús es el rey. No quisieron. Pero este malhechor, encontrándose allí al lado, en agonía directa, reconoce la soberanía del soberano. Él es el rey. Así que cuando tú vengas en tu reino, acuérdate de mí. Qué tremendas palabras para un hombre que está desesperado, para un hombre que está en agonía, pero que acude realmente a aquel que lo puede todo. Una de las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida es acudir a lo que tenemos seguro, lo que palpamos, lo que tocamos, lo que estamos 100% seguros que nos puede ayudar. Por eso es que antes de orar voy a la acetaminofén, al ibuprofeno, a la desloratadina. Y si no tengo para la desloratadina, voy a la milagrosa mata que tengo allá en la casa, a la manzanilla, al monte verde. Porque es que ahora cada mata verde tiene un nombre. Bueno, ahora no, eso ha sido siempre, ¿no? Pero, la limonaria. Pero como yo lo estoy tomando, como lo estoy saboreando, como lo estoy viendo, como lo estoy sintiendo, para mí es más fácil creer en efectos duraderos. Y bueno, como soy creyente y me acuerdo que soy creyente, y bueno, la oración, la oración. ¿Usted no se ha encontrado con personas que tuviste malito? Sí, estuve malito y mire, fue al médico, fui allí, fue acá, me hice una resonancia, no sé qué, y me tomé esto, y bueno, el Señor. Y bueno, el Señor así de último en la lista de todo cuanto pudo haber hecho el Señor, Él es el último. Y nos olvidamos de aquel salmo que cae como anillo al dedo para este malhechor. El Salmo 51, 17. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Allí en aquel madero había un corazón contrito. Allí en aquel madero había un corazón humillado. Si yo merezco esta muerte, este hombre no la merece, yo la merezco. Y Jesús, en concordancia con este salmo, entonces
ante la petición muy convincente de este malhechor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora aparece la respuesta de la misericordia. Un hombre a la derecha, un hombre a la izquierda, un hombre con un corazón cerrado, ciego, endurecido, un hombre con un corazón que distingue la santidad del Señor, con un corazón en medio de la angustia, pero contristado y arrepentido porque reconoció que sus hechos lo llevaron hasta donde estaba, y el Señor se dirige ante esa petición: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y nos dice en el versículo 43, Jesús le dijo: de cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso. No pretendo distinguir teológicamente acerca del espacio físico en que un muerto estará. No es competencia en este instante. Pero lo que sí le quiero decir es la realidad de la respuesta del Señor frente a un corazón contristado y humillado. Señor, ¿por qué mis respuestas a mis oraciones no llegan? Creo que hay que ver cuál es la intención de ese corazón que está orando. Un corazón que no se ha humillado, un corazón altivo todavía. Un corazón que hasta a veces en oraciones queremos pedirle al Señor que actúe como sicario. Señor, perdónala tú, Señor. Haz tú con ella lo que tú quieras, Señor. Tu palabra dice: mía es la venganza, véngate tú por mí, Señor. Véngame a mí, Señor. Así son algunas oraciones. Queremos utilizar a Dios como sicario, que Él haga el trabajo sucio. Y como yo entiendo que yo no me puedo vengar, supuestamente, entonces lo mando a Él, al que Él sea mi vengador. ¿Cree usted que necesito que recordarle las palabras a Dios de que Él dijo: mía es la venganza? Además, que no es la venganza para satisfacer mi corazón vengativo. No, la venganza tiene que ver con Él, no conmigo. La venganza tiene que ver con Él, no contigo. No es vengarse contra otro para que tú quedes satisfecho. ¿Viste? A la final yo tenía razón. ¿Viste? Porque nos gusta mucho eso. Pero el Señor aquí nos habla, en medio de esta imagen, en esta historia, de la inmediatez de su gracia, de la fe en esa autoridad como rey, de esa respuesta milagrosa que llega ante un corazón que ha reconocido con vergüenza que no soy nada. No soy digno, Señor. Yo no soy digno de acercarme ante ti a pedírtelo. He fracasado, he pecado, y aún en medio de mi realidad, de mi debilidad, aquí estoy, Señor, para que tú me ayudes. Es un corazón humillado, un corazón contrito. Y el Señor no posterga su respuesta. En ese corazón contrito de ese hombre que está allí: acuérdate cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí, Señor. Y el Señor no solamente le da la respuesta, sino que esa respuesta inmediata también genera una esperanza inmediata. De cierto te digo, hoy, no es mañana, no es pasado mañana, no es cuando allá se pase lista, es hoy, le dijo el Señor. Hoy es el presente, hoy es el momento de la decisión,